Javier Torres era un joven luchador de MMA, a que había ganado muchos combates, pero aún sentía que le faltaba algo para ser considerado uno de los mejores del mundo. A pesar de tener un buen récord, siempre sentía que su habilidad no era apreciada como merecía. Cada vez que se subía al octágono, sentía la presión de tener que demostrar algo más, algo grande. Una tarde calurosa en el gimnasio, Javier estaba descansando después de una intensa sesión de entrenamiento. El sudor le caía por la frente, sus músculos ardían de tanto esfuerzo, pero estaba determinado a seguir entrenando para su próxima pelea. Era un combate importante, su oportunidad para hacer una marca en la historia del MMA. Fue entonces cuando un hombre extraño apareció en el gimnasio. Tenía una presencia discreta, pero algo en su mirada hizo que Javier se detuviera y lo observara. El hombre se acercó a él sonriendo de una manera enigmática. «Te he estado observando», dijo el hombre con voz calmada. «Eres uno de los mejores, pero quiero ofrecerte un reto que puede cambiar tu carrera». Javier lo miró intrigado. «¿Un reto? ¿De qué estás hablando?». El hombre hizo una pausa como si estuviera evaluando sus palabras. «Esta noche habrá un evento en un lugar privado. Quiero que te enfrentes a un hombre, alguien que ha viajado desde muy lejos. Él no es como los demás luchadores que has enfrentado. Este es un verdadero maestro, un experto en su campo». Javier frunció el ceño. «¿Y qué me garantiza que este reto vale la pena? ¿Por qué debería aceptarlo?». El hombre sonrió levemente. «Porque este desafío no solo será un combate, será una demostración de lo que realmente significa ser un luchador. No se trata solo de vencer a alguien, sino de entender qué es lo que realmente define a un campeón. Y si lo aceptas, tu nombre será reconocido en todo el mundo». El joven luchador no pudo evitar sentirse intrigado. Sabía que en su carrera había llegado el momento de enfrentar algo grande, algo que lo obligara a evolucionar. Aunque no sabía qué esperar, la idea de enfrentar a un verdadero maestro despertó algo dentro de él. «No estoy seguro de quién es ese hombre, pero acepto el reto», dijo Javier finalmente con determinación en su voz. El promotor asintió satisfecho con la respuesta de Javier. «Perfecto. Te espero esta noche, y te prometo que nunca olvidarás lo que ocurrirá». Javier se quedó mirando al hombre mientras se alejaba. Aunque tenía muchas dudas, algo le decía que este desafío podría ser la clave para llevar su carrera a otro nivel. Lo que no sabía era que esa noche su vida cambiaría para siempre. Esa misma noche, Javier se encontraba en un estadio lleno de gente. La atmósfera era eléctrica, como si todos los presentes supieran que algo histórico iba a ocurrir. El lugar estaba lleno de luchadores fanáticos del MMA y periodistas que buscaban capturar cada momento. Sin embargo, lo que nadie esperaba era el combate que estaba a punto de tener lugar. El promotor, un hombre corpulento con traje elegante, se acercó a Javier antes de que comenzara la pelea. «¿Estás listo?», le preguntó con una sonrisa algo nerviosa. Javier asintió, aunque sentía un nudo en el estómago. No podía evitar preguntarse quién sería este maestro al que iba a enfrentar. Al caminar hacia el ring, Javier observó el entorno. En las gradas la multitud estaba expectante. Algunos apostaban entre sí, otros intercambiaban miradas emocionadas, y varios periodistas ya tenían sus cámaras listadas para capturar cada segundo. Pero la mayoría parecía más interesada en el combate principal, el enfrentamiento que todos pensaban que sería sencillo para Javier. Sin embargo, algo en el aire le decía que no sería tan fácil. En el centro del ring, los asistentes al evento hicieron un círculo alrededor de la zona de combate. Javier, algo tenso pero decidido, subió al ring. La música se apagó y el árbitro le indicó que se preparara. «Y ahora», dijo el promotor por el micrófono, «el luchador invitado, la leyenda, el hombre que está dispuesto a enfrentarse a cualquiera, a desafiar lo conocido. El combate de la noche está por comenzar». Javier miró a su alrededor buscando a su oponente. Fue entonces cuando vio a un hombre pequeño de unos 170 metros de altura, que caminaba tranquilamente hacia el ring. No llevaba nada más que una camiseta oscura y pantalones deportivos sencillos. Su apariencia era completamente común, nada que sugiriera que estaba a punto de enfrentarse a uno de los mejores luchadores del MMA.
La multitud comenzó a reírse. «Ese es el oponente», murmuraban. «Es una broma», comentaban otros. Algunos se rieron abiertamente mientras otros simplemente no entendían qué estaba pasando. La figura del hombre pequeño parecía fuera de lugar, en medio de tantos luchadores de gran tamaño y musculosos. Javier miró al hombre con una mezcla de incredulidad y diversión. Este iba a ser un combate fácil, pensó. El hombre llegó al borde del ring, pero no parecía nervioso, no mostró señales de inseguridad. Sin prisa subió las escaleras y entró en el ring con una calma desconcertante. Javier se preparó haciendo un pequeño estiramiento. «Este va a ser fácil», pensó. «Voy a terminar esto rápido». Pero entonces el hombre pequeño, en lugar de adoptar una postura de combate común, simplemente levantó la cabeza y lo miró directamente a los ojos. No había arrogancia en su mirada, sino una especie de calma profunda, una seguridad que Javier no podía explicar. El árbitro indicó que el combate comenzara, y de inmediato Javier se lanzó hacia su oponente decidido a ganar rápidamente. Lo que no sabía era que esa noche iba a enfrentar algo mucho más grande que un simple reto. Estaba a punto de ser testigo de una habilidad de combate que jamás había experimentado. Cuando Javier lanzó su primer golpe, esperaba que fuera un golpe fácil, pero el hombre se movió de una manera tan fluida, tan precisa, que Javier apenas tocó el aire. Cada movimiento del hombre parecía estar perfectamente calculado, como si todo en su cuerpo estuviera en completa armonía. Sin esfuerzo, sin pánico, el hombre esquivó cada uno de los ataques de Javier. La multitud comenzó a callarse. Nadie podía entender lo que estaba sucediendo. Javier se vio obligado a retroceder, sintiendo una creciente frustración. Este hombre, a pesar de su apariencia, se movía como una sombra siempre un paso adelante. La primera ronda fue rápida. Javier trató de presionar, pero el hombre pequeño parecía anticiparse a todo lo que hacía. No hubo ni un solo golpe limpio. Javier estaba desconcertado. Cada vez que pensaba que lo había atrapado, el hombre se deslizaba con una rapidez impresionante. ¿Quién es este tipo?, pensó Javier mientras se alejaba un momento para recuperar el aliento. Algo no estaba bien. Lo que al principio le parecía un combate fácil, ahora se sentía como un reto imposible. El hombre pequeño, por su parte, no parecía cansado, ni siquiera un poco. Su rostro permanecía tranquilo, como si estuviera simplemente observando a Javier, con interés esperando el momento adecuado. Algo dentro de Javier le decía que no se trataba de un simple luchador. Este combate estaba tomando un giro inesperado. La historia que pensaba que iba a escribir esa noche, la victoria fácil, se desmoronaba frente a él. Lo que Javier no sabía aún era que este combate no era simplemente una prueba de fuerza. Era algo mucho más grande, un desafío a su comprensión del combate, de su lugar en el mundo de las artes marciales. Y todo eso estaba a punto de ser revelado, cuando menos lo esperaba. Javier, aún con el rostro marcado por la frustración, respiró profundamente mientras se acercaba nuevamente a su oponente. El tiempo transcurría, pero el hombre pequeño seguía moviéndose de manera tan fluida, tan eficiente, que Javier ya no sabía qué hacer. A cada golpe que lanzaba sentía que el hombre se deslizaba como agua, evitando el impacto de manera natural y sin esfuerzo visible. Su agilidad era inhumana. «No puede ser», pensó Javier, su mente llena de confusión. Había enfrentado a luchadores más grandes y fuertes, pero nunca había sentido algo como esto. ¿Cómo podía un hombre tan pequeño ser tan difícil de golpear? ¿Por qué no lograba aterrizar ni un solo golpe limpio Javier? Se reajustó sus piernas, comenzaban a sentirse pesadas, y sus movimientos no eran tan rápidos como al principio. El calor del estadio, la presión del público, todo comenzaba a pesarle. Pero más allá de eso, estaba el desafío de su oponente. Cada vez que intentaba un movimiento, el hombre se deslizaba o se movía ligeramente, y el golpe se desvanecía en el aire. En ese momento, el hombre pequeño decidió cambiar de táctica. En lugar de simplemente evitar los ataques, comenzó a moverse de una manera aún más calculada. Cada vez que Javier lanzaba un golpe, el hombre no solo lo esquivaba, sino que guiaba el movimiento casi como si estuviera moldeando la energía de Javier y usándola en su contra.
Javier lanzaba una patada baja y el hombre la redirigía con un leve movimiento de su mano, haciendo que Javier perdiera el equilibrio. Luego se acercaba y desviaba su jab, controlando completamente la distancia, siempre un paso por delante. Javier estaba cada vez más desconcertado. Había estado en peleas durísimas, pero nada de esto se sentía como una pelea. El hombre pequeño no mostraba signos de agotamiento, y cada uno de sus movimientos era más suave que el anterior. No era una batalla de fuerza, sino de control. A medida que pasaba el tiempo, Javier comenzó a sentir que su frustración se convertía en algo más. No era solo que no podía golpear al hombre, era que cada vez que pensaba que había encontrado su oportunidad, algo lo detenía. El hombre parecía saber exactamente lo que Javier iba a hacer antes de que él mismo lo supiera. Era como si estuviera luchando contra algo más grande que él mismo, como si estuviera enfrentándose no solo a un oponente, sino a una filosofía completamente distinta sobre lo que era el combate. Un par de veces Javier logró acercarse lo suficiente para lanzar una combinación, pero el hombre pequeño la interceptó con un movimiento tan fluido que no parecía real. Cuando Javier intentó cerrar la distancia y golpear con una rodilla, el hombre lo desvió con un leve toque, y Javier perdió todo su impulso. Estaba completamente fuera de su ritmo. La multitud estaba en silencio. Lo que antes era un espectáculo de emoción y risas, se había transformado en un desconcierto generalizado. Nadie entendía lo que ocurría. Los luchadores en las gradas observaban con atención, algunos tratando de entender el estilo del hombre pequeño, otros simplemente asombrados por lo que veían. Los periodistas que habían llegado esperando un combate espectacular, ahora se veían sorprendidos sin palabras, sin saber cómo relatar lo que estaba sucediendo. ¿Quién es este tipo?, pensó Javier, mientras se alejaba un paso buscando recuperar su respiración. El hombre no parecía haber roto ni un solo sudor. Parecía relajado, como si estuviera simplemente disfrutando del momento. Este es un sueño, ¿verdad, Javier? Quería pensar que todo eso era una broma, que el hombre pequeño no era un oponente real, pero cada vez que el hombre se movía algo en su interior, le decía que no se trataba de suerte. Era habilidad pura, habilidad que no podía comprender. De repente el hombre pequeño avanzó, no con un ataque feroz, sino con una precisión tan exacta que hizo que Javier se tambaleara. Con un simple movimiento, la mano del hombre se desvió de nuevo, guiando un golpe que Javier había lanzado con toda su fuerza. Pero en lugar de simplemente evitarlo, el hombre lo redirigió, controlando la trayectoria del golpe, hasta que Javier se encontró desequilibrado, cayendo hacia el costado. La multitud comenzó a susurrar. Algo increíble estaba sucediendo. Lo que comenzó como una broma, lo que parecía una humillación para Javier, ahora se estaba convirtiendo en algo mucho más profundo. El hombre pequeño no lo estaba venciendo con fuerza, sino con algo mucho más fundamental: control. Era como si estuviera enseñando una lección sin pronunciar una sola palabra. Javier se levantó, su cuerpo adolorido, pero su mente aún luchando con la idea de que había algo en este combate que nunca había experimentado antes. Miró a su oponente, este hombre aparentemente común, y por primera vez en su carrera de luchador, sintió que había algo más allá de la lucha física. Había una comprensión profunda, una maestría de lo que significaba ser un verdadero combatiente. Entonces fue en ese instante cuando Javier lo entendió, aunque no lo quería admitir. Este hombre no era un luchador común. Estaba enfrentándose a alguien mucho más grande que él mismo. Y Javier aún no estaba preparado para lo que vendría. Javier intentó reorganizar su mente mientras se levantaba del suelo. La multitud seguía en un extraño silencio. El sonido de su respiración era lo único que podía oír, mezclado con el retumbar de su corazón. Miró al hombre pequeño, que no parecía estar ni un poco cansado, ni siquiera sudado. Era como si estuviera jugando con él con una facilidad que solo aumentaba su frustración. El luchador de MMA comenzó a comprender que no se trataba de ganar por fuerza como siempre había hecho en sus combates anteriores. Aquí había algo más: control, paciencia y una profunda comprensión del combate. Javier no podía negar la evidencia: estaba siendo superado no por fuerza física, sino por habilidad pura. Y aunque su ego de luchador profesional se resistía a aceptarlo,
Sabía que este era un desafío que no podía afrontar con los métodos que conocía. Se enderezó. Apretó los puños y se preparó para lo que vendría. No puedo dejar que esto termine así, pensó. Tengo que hacer algo, cualquier cosa. Pero mientras lo pensaba, el hombre pequeño dio un paso adelante como si estuviera esperando a que Javier hiciera su movimiento. Javier, decidido a cambiar las reglas del juego, cargó hacia él con un nuevo enfoque. Esta vez intentó un golpe más rápido, menos predecible, un movimiento fuera de lo común para sorprenderlo. Saltó hacia su oponente con una patada giratoria, su especialidad, con la esperanza de que esta vez podría atraparlo. Sin embargo, el hombre pequeño simplemente se inclinó hacia un lado de forma tan sutil y tranquila que Javier apenas pudo evitar estrellarse contra el suelo otra vez. Fue en ese momento cuando Javier sintió algo extraño. No solo estaba luchando contra un oponente que esquivaba sus golpes, sino contra alguien que parecía entender sus movimientos antes de que él mismo los realizara. Como si su mente y cuerpo se anticiparan a sus intenciones. Cada ataque de Javier era neutralizado no con fuerza bruta, sino con una técnica casi filosófica. El hombre pequeño, con una calma infinita, hizo un pequeño giro y desvió una rodilla que Javier había lanzado con toda su potencia. En ese momento, Javier pudo ver claramente cómo su oponente estaba completamente en control de la situación. Lo que para Javier era un movimiento rápido y decidido, para el hombre pequeño era solo una danza fluida, una adaptación. Javier comenzó a sentirse cada vez más impotente. Esto no tiene sentido, pensó. Cada movimiento que hacía parecía ser predecible, cada intento de atacar más desesperado que el anterior. Fue entonces cuando la realidad comenzó a asentarse en su mente. Este combate no se trataba de quién tuviera más fuerza, ni de quién fuera más rápido. Se trataba de comprender el verdadero propósito del combate. Fue como una revelación. En el fondo, Javier entendió que este hombre, más allá de sus movimientos, estaba mostrándole algo mucho más profundo, el verdadero significado de la lucha. No se trataba de derrotar al oponente a toda costa, ni de ganar a toda prisa. Se trataba de tener control absoluto sobre uno mismo y sobre la situación, de dominar la mente y el cuerpo de tal manera que todo se volviera natural, fluido. El verdadero maestro no busca destruir al oponente, sino comprenderlo, adaptarse y finalmente guiarlos hacia una rendición no física, sino mental. ¿Quién eres?, pensó Javier, mientras miraba a su oponente con una mezcla de respeto y desconcierto. Cada segundo que pasaba en ese ring parecía estirarse, como si estuviera viviendo una experiencia que trascendiera todo lo que conocía del mundo del MMA. De repente, el hombre pequeño hizo un movimiento decisivo. Con un toque ligero detuvo la patada de Javier y lo desequilibró de tal manera que Javier perdió el control. Se cayó al suelo, pero no con la fuerza de un golpe, sino como si todo su cuerpo hubiera sido guiado hacia el suelo. Javier se quedó mirando al hombre atónito, sin comprender cómo había ocurrido todo tan rápidamente. La multitud, que había estado en silencio, comenzó a reaccionar. Algunos murmuraban entre sí, otros intercambiaban miradas sorprendidas. Nadie podía creer lo que acababa de suceder. Javier, con la cara contra el suelo, sintió que su ego de luchador había sido aplastado, no por la fuerza de su oponente, sino por la gracia y el control absoluto que ese hombre pequeño había demostrado. El árbitro se acercó rápidamente, levantando la mano de Javier para ayudarlo a ponerse de pie. Pero Javier, aunque aturdido, no quería levantarse de inmediato. Algo en él le decía que no debía apresurarse, que necesitaba comprender lo que acababa de vivir. Sabía que este no era un combate cualquiera. Lo que había experimentado en esos breves minutos de lucha iba mucho más allá de lo que había aprendido en su carrera. El hombre pequeño lo miró, sus ojos serenos, y sin pronunciar una palabra, hizo un gesto sutil hacia Javier, indicándole que se pusiera de pie. Javier, aún con la mente nublada, finalmente se levantó mirando a su oponente. Fue entonces cuando algo dentro de él cambió. Ya no veía a ese hombre como un adversario. Lo veía como un maestro. El hombre pequeño levantó la mano casi como una señal de respeto. Javier, aún sin saber qué hacer o qué pensar, inclinó la cabeza ligeramente. Algo dentro de él le decía que este momento no era solo una derrota, sino una lección. Una lección que lo haría crecer, que lo cambiaría para siempre.
Y mientras la multitud seguía observando con la atención aún en el aire, Javier se dio cuenta de que este combate no era solo un reto físico. Había sido una prueba de su comprensión del verdadero propósito de las artes marciales. Y el hombre que tenía delante, el que había controlado cada uno de sus movimientos, acababa de enseñarle algo que ningún otro combate jamás podría haberle enseñado. Esa noche Javier no solo perdió un combate, aprendió el verdadero significado de lo que significa ser un luchador. Javier se quedó de pie mirando a su oponente con una mezcla de incredulidad y asombro. El sudor aún le caía por la frente, pero ya no era solo por el esfuerzo físico. Era una sensación diferente, algo más profundo. El hombre pequeño que había derrotado su ego en cuestión de minutos, ahora lo observaba con una calma casi celestial. No había arrogancia en su mirada, ni satisfacción por haber ganado. Solo había una serenidad absoluta. La multitud seguía en silencio, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. Nadie en el estadio había esperado un desenlace así. Habían venido a ver un combate entre un luchador de MMA y un desconocido, y lo que obtuvieron fue mucho más que una simple pelea. Habían presenciado una lección, algo que no podían comprender completamente, pero que todos sentían en su interior. Javier miró al hombre pequeño, esperando que dijera algo, pero el silencio persistió. Entonces el hombre levantó una mano haciendo un gesto casi imperceptible. Javier lo siguió, entendiendo que algo importante estaba por suceder. Se acercó lentamente, sin prisa, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, el hombre pequeño habló su voz suave y profunda, pero cargada de sabiduría. «Eres fuerte», Javier dijo con una tranquilidad que desarmaba. «Pero el verdadero poder no está en los golpes ni en la fuerza. El verdadero poder está en el control, en la capacidad de comprender no solo tus propios movimientos, sino los de tu oponente. En la habilidad de anticipar, de adaptarse, de fluir con la pelea». Javier lo miró sin saber qué decir. Nunca había escuchado algo así. Sus maestros siempre le habían enseñado que el combate era cuestión de vencer, de no rendirse nunca, de darlo todo hasta el final. Pero este hombre le estaba mostrando que todo eso estaba incompleto. Que había algo más, algo que no tenía que ver con ganar o perder, sino con el entendimiento profundo del arte en sí. «¿Quién eres?», preguntó Javier, finalmente incapaz de contener la curiosidad. «¿Cómo haces todo eso? ¿Qué estilo es ese?». El hombre sonrió suavemente, como si la pregunta fuera lo más natural del mundo. «Mi nombre es Bruce Lee», respondió. «Practico Jeet Kune Do, un camino que va más allá de los estilos, porque los estilos no son lo que realmente importa. Lo que importa es la comprensión del combate en su forma más pura. No luchamos con fuerza, luchamos con el alma, con la mente». Javier quedó boquiabierto. El nombre Bruce Lee resonó en su mente, pero no podía ser. Estaba realmente enfrentándose al mismísimo Bruce Lee, el legendario maestro de artes marciales. Todo su mundo comenzó a tambalear. Estaba en shock, como si una capa de niebla se hubiera levantado de sus ojos. «Lo que acabas de ver no es una técnica especial, Javier. Es el camino de la adaptabilidad, de no aferrarse a nada fijo. El combate es dinámico, fluido. Tú lo sabes, pero aún no entiendes completamente cómo aplicar esa fluidez. Cada movimiento tiene que ser natural, sin esfuerzo, como el agua fluyendo por un río». Javier absorbió cada palabra. En ese momento la humillación que había sentido se transformó en gratitud. Había estado buscando la victoria, el reconocimiento, pero nunca se le había ocurrido que la verdadera maestría era algo tan diferente, algo tan profundo. Bruce Lee lo observó, viendo que Javier comenzaba a entender. No tienes que ser el más fuerte ni el más rápido. Tienes que ser el que entienda más, el que se adapte. El verdadero maestro nunca tiene miedo de enfrentarse a lo desconocido, porque entiende que no se trata de vencer al otro, sino de dominarse a uno mismo. En ese instante Javier comprendió lo que había sucedido. La derrota que había sentido no era una derrota en el sentido clásico. Era una enseñanza, un despertar. Bruce Lee no había venido a destruirlo, sino a abrirle los ojos a un nuevo mundo, uno donde la pelea no era solo física, sino filosófica. La fuerza no siempre ganaba. La verdadera victoria venía de comprender el flujo, la armonía,
entre los movimientos entre los cuerpos y las mentes. «Gracias», murmuró Javier, las palabras apenas saliendo de su boca. No sabía si había dicho lo correcto, pero sentía una profunda gratitud, una que nunca había experimentado en todos los años de lucha. Bruce Lee asintió, su rostro relajado pero firme. «Este no es un camino fácil, Javier. Pero si eliges seguirlo, aprenderás cosas que van más allá de lo que un ring puede enseñar. Recuerda esto. El combate no termina cuando se acaba la pelea. Continúa dentro de ti mismo, en cada decisión, en cada momento». El árbitro, que había estado observando en silencio, intervino para poner fin al encuentro. «Damas y caballeros, creo que todos hemos presenciado algo muy especial esta noche», dijo, intentando dar sentido a lo que acababa de ocurrir. Esto no fue solo una demostración, fue una lección de vida. Javier, aún un poco aturdido, salió del ring con la cabeza llena de pensamientos. La multitud comenzó a dispersarse lentamente, algunos murmurando sobre lo que acababan de presenciar. Los periodistas, aunque fascinados, no sabían cómo contar la historia. Habían venido a ver una pelea de MMA, pero lo que habían visto trascendía todo eso. Habían visto una demostración de maestría, no solo en las artes marciales, sino en la vida misma. Mientras Javier caminaba hacia los vestuarios, sintió una nueva sensación de respeto. No solo por Bruce Lee, sino por el combate en sí, por el camino que aún le quedaba por recorrer. El hombre pequeño que lo había derrotado no era solo un luchador, era un maestro. Y ahora Javier sabía que él mismo tenía mucho que aprender, no solo en el ring, sino en cada aspecto de su vida. Esto no es el final, pensó Javier. Esto es solo el comienzo. Y mientras salía del estadio sintió una profunda paz interior. Había sido tocado por algo más grande que él. Había aprendido que en la vida, como en el combate, lo más importante no era ganar, sino comprender. Y ese entendimiento, ese respeto profundo por el arte, sería lo que lo llevaría más lejos de lo que jamás había imaginado.